El Foro Económico Mundial se propuso imponer a todos los países. A ver, algunas partes de configuración que está saliendo aquí mala. Ok, que se puso a imponer a todos los países, como decía, las famosas ciudades de 15 minutos. Un proyecto que se ampara en la supuesta emergencia climática y que nos ofrece como solución sectorizar las ciudades para que los tiempos de desplazamiento a pie hacia cualquier oficina de servicios, comercio o cualquier tipo de servicio, los colegios, los centros de salud, no sea mayor a esos 15 minutos que ellos establecieron. La idea principal es que no puedes salir del sector que las autoridades te asignan y las multas y hasta penas de cárcel por no someterse son altísimas. Esto ya se ha puesto en marcha en algunas ciudades. La primera que comenzó fue la ciudad de Oxford, en Inglaterra. Hoy día voy a dar los resultados que ha tenido este experimento ahí, en Oxford. ¿Les parece, no? ¿Y qué otras ciudades, además, y comunas del mundo, también de Chile, pretenden implementarlo? Veamos quiénes son y a quiénes obedecen con esta medida, y por qué como ciudadanos no debemos permitir que nos encierren y que terminen ahora con nuestras libertades de desplazamiento. Bienvenidos. Quiero aprovechar de agradecer a todos quienes durante este mes de octubre han apoyado el canal. Gracias a ustedes que podemos seguir avanzando y nos permiten informar los temas más relevantes para los chilenos y para los ciudadanos del mundo que están atentos a lo que pasa para impedir que el progresismo y el globalismo puedan seguir avanzando en ese camino. Esa es la tarea que nos hemos impuesto principalmente aquí en nuestro querido Chile y especialmente aquí desde la vereda. Las ciudades de 15 minutos son un experimento diseñado y promovido por el Foro Económico Mundial de la mano de su gran ideólogo Karl Schwab. ¿Qué buscan con esto? ¿Qué es lo que pretenden? Lo venden como si se tratara de una solución para la emergencia climática que estaría viviendo el planeta, pero lo que son realmente, de acuerdo a lo que han informado aquellos que han tenido que vivir dentro de estos sectores normados por la élite política junto a las instrucciones recibidas, por supuesto, desde las grandes corporaciones internacionales, es que se siente como si estuvieran viviendo dentro de un gueto, aislado y completamente controlado. No se te permite, salir de la zona de tu vivienda y para eso están las cámaras con reconocimiento facial. Tampoco puedes movilizarte en tu vehículo más allá de donde se te está permitido y para eso han colocado barreras electrónicas que no permiten el paso, a menos que estés autorizado o seas una autoridad política. En ese caso sí puedes seguir siendo libre. Bueno, esto es lo que han estado viviendo en Oxford, en Inglaterra, donde se inició el experimento de estas ciudades de 15 minutos, pero algo pasó. Y aquí viene la buena noticia. No les resultó. Se crearon las barreras, se pusieron las cámaras, se impusieron grandes multas para quienes no estuvieran dispuestos a obedecer. Y el Estado de Inglaterra, en Inglaterra, el Estado completo, ¿cierto? Especialmente la gente que está a cargo de Oxford, se convirtió en esta ciudad, ¿cierto? De Oxford, en varios micronichos de 15 minutos, en los que pretendían atrapar a los ciudadanos para que obedecieran ante esta idea de mantenerlos en verdaderos guetos. Pero la gente en Inglaterra, no se conforma con lo que les digan ni lo que les impongan. Así que sencillamente, ¿qué fue lo que hicieron? Boicotearon todo el sistema creado por las autoridades. Fueron tantas las cámaras con reconocimiento facial destruidas por los ciudadanos que los municipios ya no tienen presupuesto para reponerlas. Así que ya no hay cómo controlar quién entra y quién sale del gueto creado por las mismas autoridades. Pero también estaban las barreras físicas que se transformaban en un impedimento para la movilización en vehículos. ¿Quieren ver ustedes qué hicieron los ingleses con esas barreras? Yo creo que va a ser interesante observar este ejercicio, ¿eh?
Como les dije, y como advertimos desde que nació esta idea descabellada del globalismo mundial, ¿cierto? Encerrar a las personas no parece ser una buena idea. Es ahí cuando los ciudadanos comienzan a reaccionar y todo se les puede ir por la borda. ¿Y dónde están las multas? ¿Dónde quedarán las multas contra los ciudadanos que han sido identificados? Se deben preguntar ustedes, ¿verdad? Ahí están. Las cursaron y son miles de millones de euros que nadie pagó y las autoridades no tienen tampoco cómo cobrar. Un absoluto fracaso del globalismo en este punto, pero ojo, porque eso pasó en Inglaterra. Allá no aguantan tanta basura progresista y menos cuando significa perder todas las libertades. Ya para la crisis, esa otra crisis que ustedes conocen, ¿cierto? Impuesta a toda la humanidad, ellos no aceptaron las mascarillas ni permitieron que se les cerraran sus negocios. Bueno, son ingleses y parece que allá no hay tantos borregos como en otros países, como en el nuestro, por ejemplo. Ahora, la gran pregunta, ¿pueden llegar las ciudades de 15 minutos a Chile? Buena pregunta, ¿no? Y la respuesta es, ya lo están haciendo. Pero adivinen ustedes quién es el principal impulsor. Les voy a dar una sola pista. Estas ciudades van bajo el nombre de Inmobiliaria Popular. La Inmobiliaria Popular es un proyecto que nos llena de orgullo y nos llena el corazón. No solo porque le estemos dando la posibilidad del arrendo a precio justo tanto a familias recoletanas como de otras comunas, sino que además porque estamos formando un ideal urbano que es la ciudad de los 15 minutos. Pero, ¿qué es la ciudad de los 15 minutos? Es una corriente de ordenación urbana que plantea reorganizar y construir barrios en los que sus habitantes puedan acceder a los servicios básicos a una caminata de no más de 15 minutos. Esta idea la planteó originalmente el sociólogo y urbanista estadounidense Clarence Perry a finales del 1800 bajo el concepto de unidad vecinal. Sin embargo, la idea se popularizó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París, la COP21, cuando más de 1000 alcaldes de todo el mundo se reunieron para hacer una apuesta en común mirando hacia los retos futuros a los que se enfrentarán y cómo hacerlo. Y ustedes se preguntarán qué es y cómo se ve la ciudad de los 15 minutos. Daniel Jadwe, ¿a quién pertenece? ¿A qué grupo pertenece Daniel Jadwe? ¿Qué es lo que mueve a este alcalde de la comuna de Recoleta? Esa persona que está siendo procesada en varios juicios en los que además la forma en que se ha sacado de encima algunos procedimientos judiciales ha sido bastante objetable, por decirlo menos, ¿verdad? Pero él habla de Clarence Perry. ¿Quién es Clarence Perry? Clarence Perry, a principios de la década del 1900, fue el genial estratega de esta idea, ¿cierto? ¿Quién es? ¿Quién es este señor? Un sociólogo de izquierda que trabajaba para la Fundación Russell Sage de Nueva York. ¿Y qué es esa fundación? Un emprendimiento del socialismo norteamericano que está, porque todavía existe, y que habla principalmente de ciencias sociales. Ustedes sabrán y entenderán qué tipo de ciencias sociales, sobre todo siendo el gurú, en este caso, de la ONU y de Daniel Jadwe, y que hoy día está enfocada con fuerza en los temas de desigualdad. Como toda fundación de izquierda que levanta banderas e impone la crítica, el odio y la envidia, pero que no entrega soluciones, pero se gasta toda la plata, por supuesto. Bueno, la ONU tomó esta idea de Perry y la está tratando de imponer en todo el mundo, aunque como vimos con Oxford, su ciudad experimento, ya se les cayó. Y los ciudadanos de los demás países, como España y como Chile, donde se está tratando de imponer esto, ¿estamos dispuestos a permitirlo? Yo les quiero dejar ahí la pregunta. No creo que la gente esté dispuesta a perder sus libertades de esta forma en manos de quienes quieren inyectarnos globalismo progresista a la fuerza, por parte de gente que no ha sido elegida por nosotros, y por parte también de gente que para ser elegida jamás nos dijo que pretendía encerrarnos, ¿o no? Vamos a ver. Pero el ejemplo inglés debería ser la línea de lucha contra todo este tipo de medidas antidemocráticas impuestas por los progresistas en el mundo. Y Jadwe, que se meta a su ciudad de 15 minutos por donde le quepa, porque de verdad no creo que los recoletanos, de izquierda y derecha, estén dispuestos a esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Van a poder imponernos estos guetos para vivir
bajo el pretexto de la crisis climática? ¿Vivir encerrados permanentemente? Yo los invito a opinar abajo en los comentarios para que podamos conversarlo y ver cómo vamos a impedir que esto pase. Si la imponen, va a ser culpa nuestra por no actuar a tiempo. Pero creo que en esto el progresismo globalista se sobrerevolucionó y la gente no se los va a aguantar. Ahora, ojo, porque esto de los guetos de 15 minutos no es el único pilar globalista con que nos están atacando. Se está comenzando a hablar con fuerza de digitalizar en un 100% el dinero, ¿cierto? Que se acabe el efectivo. Ese es otro pilar importante y aunque parezca que puede ser bueno y más seguro, no andar con efectivo, que es lo que sus propulsores dicen, la verdad es que es otra idea más que viene directamente desde el Foro Económico Mundial y que tiene el mismo objetivo de las ciudades de 15 minutos. El efectivo no tiene cómo controlarlo, pero sí está todo dentro de las cuentas digitales, simplemente te pueden cancelar en cualquier momento. Te cierran el acceso a la cuenta y dejas de existir. Lindo, ¿no? La forma en que esta gente presenta las ideas siempre viene con buenos títulos y supuestas buenas intenciones. Pero tenemos que aprender a mirar más allá cuando se trata de cualquier iniciativa que venga desde las corporaciones globalistas y de las organizaciones progresistas, que son las herramientas del globalismo extremo que se está viviendo en este momento. Muchas veces, algunos ingenuos toman todo esto como buenas ideas, pero su ingenuidad está basada en la ignorancia, porque no entienden cuáles son las verdaderas intenciones y las consecuencias de aplicar medidas como estas. Y bastaría con pedirles que miren hacia el plan global, no centrándose solamente en nuestros pequeños países como Chile, ¿verdad? ¿Cierto? Que miren a China, por ejemplo. Que miren a China, que produce 9.900 millones de toneladas de CO2 al año, y nadie les dice nada. La ONU tampoco. Eso equivale a más del 35% de todas las emisiones de efecto invernadero en el planeta. Y nosotros, Chile, produce un 0.03%. Pero quieren ciudades de 15 minutos acá, y no en China. En Chile también quieren eliminar los autos a gasolina para el 2050, pero no en China. Y quieren una nueva constitución ambientalista para Chile, no para China. Bueno, perdón, ahí me cambié un poquito del tema. Voy a volver lo que estaba hablando. No quiero tocar el tema constitucional ahora, aunque tiene relación con lo que estamos hablando. La ONU se ha tomado bien en serio esto de limitar las libertades y la forma de vida de los ciudadanos del mundo. Inició una campaña muy agresiva que va contra la carne, porque el ganado genera gases de efecto invernadero y además, según ellos, un kilo de carne necesita 15.000 litros de agua en su producción, y no solamente la carne. Según ellos, el sector de la alimentación completo en Chile es responsable de casi el 10% de las emisiones globales de CO2. Según ellos, además el tráfico aéreo es el medio de transporte más contaminante del planeta, así que están empeñados en eliminar los viajes en avión, eliminar la alimentación, la agricultura, etc. En Europa, la semana pasada se prohibieron los viajes de menos de 2 horas en avión. ¿Qué les parece? Eso pasó la semana pasada y avalado por el Congreso Europeo. Y los políticos de varios países insisten en poner incluso dentro de la Constitución el temita de los tratados y el sometimiento a estas organizaciones con lo relacionado con el cambio climático. ¿Sabían ustedes que en una playa de la costa de Florida, en Estados Unidos, ahora producto del calentamiento global, hace una semana atrás, apareció una bacteria asesina desde el mar que vuela en el aire? La élite farmacéutica asociada a estas organizaciones, por supuesto, ya está buscando la solución. Va a depender exclusivamente de nosotros, los ciudadanos, impedir que estos pseudo líderes puedan instalarnos dentro de ciudades de 15 minutos, a nosotros, obligarnos a colocarnos lo que se les ocurra, impedir que nos movilicemos en auto o avión y también que nos impongan la moneda digital como único medio de transacción. Tenemos que regresar a la época del trueque si es necesario. Tendremos que hacer adoctrinamiento inverso con nuestros jóvenes y niños para que se les rompa el puente conductor a esta narrativa progre. Pero entregarle todo a ellos, jamás. A esa élite progresista nunca. Sería lo mismo que cavar nuestras propias tumbas y de todo el futuro de la humanidad. Mi recomendación frente a estos temas es que ninguno de nosotros se debe dejar engañar con títulos bonitos y descripciones fantasiosas cuando estas provienen de organismos que están coludidos para poder tomar el control del mundo. Como ellos mismos lo han declarado, esto no es un invento nuestro, ¿verdad? No es nada de paranoia, porque para ellos es necesario un organismo de control global para resolver todos estos grandes problemas creados por ellos mismos para después pasarnos las muletas y les sonriamos agradecidos por hacernos tanto bien.
Nadie puede estar por sobre el ser humano. Esa es una premisa en la que jamás podemos claudicar. Si es necesaria la desobediencia civil, bueno, así tendrá que ser entonces, ¿cierto? Y si estos seres del Olimpo pretenden seguir adelante, tendremos que tomar nuestras armas, la razón y la verdad. Esas son nuestras armas. Y se ejercen por medio del voto. En Grecia se cayeron todos los dioses. Los falsos dioses no son eternos. En Oxford fracasaron las ciudades de 15 minutos. En Chile vamos a hacer que desaparezcan del escenario público todos los globalistas que piensan en sus cargos antes que en Chile y en los chilenos y que están dispuestos a someternos a todos sin consulta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Uniéndonos y entendiendo de una vez que la mayoría de los políticos son globalistas, están cómodos ahí. Y a esos hay que sacarlos de una vez por todas para que asuman personas con sentido patriótico, inteligentes, pero al servicio de los chilenos, y que entiendan profundamente el daño que se le pretende hacer a nuestro país al ir metiendo gradualmente el globalismo en nuestras vidas. Una trampa perfecta o casi perfecta, preparada durante décadas por el progresismo internacional, donde Chile ha sido siempre uno de sus principales laboratorios. Hagamos que estalle ese laboratorio entonces. Chile fue el primer país que logró erradicar a un gobierno marxista. Seamos ahora el primer país en expulsar el globalismo progresista y enseñémosles al mundo que cuando la ciudadanía se une por un bien común, absolutamente todo es posible. Sentido común, como dice la señora Juanita. Bueno, ustedes saben que estoy un poquito convaleciente, así que no voy a hacer un programa mucho más largo que esto, pero sí me gustaría leer un poco lo que ustedes están conversando, para de esa forma poder compartir sus opiniones aquí en pantalla. En Chile ya firmaron el tratado para eliminar el vacuno, nos dice Marisol Basualdo. Bueno, están en ese camino. De hecho, los productores de ganado, no solamente no solamente carne, ¿verdad? Para la industria de la carne, sino también el lechero, en este momento están viviendo problemas gigantescos, muy complicados que la gente no se puede llegar a imaginar. Los productores lecheros con los que he conversado especialmente están abrumados por la cantidad de imposiciones y por lo difícil que se ha hecho el mercado. No por los precios, sino que por la cantidad de cosas que les han impuesto para poder seguir trabajando, y muchos de ellos no pueden cumplirlo. Les sale mucho más barato hoy día, y les sale, incluso pueden impedir la quiebra de todo lo que han hecho durante décadas trabajando para los chilenos, por Chile, que someterse a todo lo que están haciendo. Es decir, si hoy día hablan con ustedes con un productor de leche, van a descubrir que la mayoría, y esto es muy lamentable, de los productores de leche aquí en Chile están vendiendo su ganado. Y lo peor de todo es quién se los está comprando, porque les están comprando el ganado en pie, es decir, las vacas vivas. China. Se están yendo para China las vacas lecheras. Pero bueno, aquí hay un cruce de situaciones que parecieran ser un desorden y que no tienen relación unas con otras. Hace un rato les hablé del nivel de contaminación de China, precisamente, y el que tiene Chile. Y sin embargo, Chile es el que sale perjudicado y China no. Veamos quiénes están realmente detrás de todo este impulso globalista extremo que está viviendo en este momento el planeta. Y los países que están siendo afectados, que son los países más chicos, que cuando se ven sometidos a la presión de un desastre económico como el que está viviendo Chile en este momento y la gran parte de los países latinoamericanos, si no todos, y que al mismo tiempo parece una potencia como China a comprar absolutamente todo. Hay que sacar conclusiones entonces y darse cuenta cuál es realmente el objetivo de lo que se está viviendo con este globalismo extremo, con estas ciudades de 15 minutos, con este intento de impedir que nos podamos transportar en aviones, que podamos salir de nuestro sector de 15 minutos en vehículo, que podamos ser libres y dueños de nuestro futuro.
¿Existe realmente un consenso ciudadano en el mundo para que un grupo, una élite, se apodere de todo esto y pase por encima de las libertades de todas las personas? ¿De verdad existe? Creo que no. Creo que no, y que estos políticos se pasaron de la raya, no solamente los políticos, sino que también las grandes corporaciones que los están financiando, que son los dueños finalmente de esos políticos. ¿Por dónde? Por la plata. Ok. La leche nunca fue saludable, nos dice Alejandro Francisco, ¿eh? Pero lo siento por el productor. Bueno, es parte de la economía. Tampoco es un elemento que haga mal a la mayoría de la población. Por supuesto que hay personas que no tienen la misma resistencia al tema de la leche, ¿verdad? Pero, como tú dices, pero sí, efectivamente, aquí es otro tema el que estamos hablando. Porque esto no pasa solamente con la leche, estamos hablando también los animales para la industria de la carne, ¿verdad? Estamos hablando de la agricultura, que también está siendo procesada por esta Stasi globalista que tenemos hoy día y que quiere encargarse incluso de lo que podemos y lo que no podemos comer. Una lechuga hoy día es un riesgo gigantesco para el planeta, de acuerdo a la ONU, porque según ellos la industria de la alimentación, incluida la agricultura, produce el 10% del CO2 que se emite en el planeta. Por lo tanto, hay que disminuir también el tema agrícola y la producción de alimentos en general. Así es que este tema da para muchísimo que hablar, pero aquí lo primero es despertar conciencia y hacer que la gente comience a entender lo grave de la situación de hoy día, de esta pequeña élite globalista progresista que está intentando apoderarse de todas las libertades y de todo lo que somos en esencia los seres humanos. ¿Ok? Oye, parece que coloqué un tremendo tema de conversación aquí por lo que estoy viendo los comentarios de ustedes ahí en el chat. Así que bueno, yo los invito a dejar sus comentarios también abajo del video, ahora apenas terminemos el directo, para que puedan comentar, opinar y ver cómo lo vamos a hacer para impedir que esta gente avance. ¿Eh? ¿Ok? Ok. Ya pues, señores, un abrazo gigantesco para cada uno de ustedes. Me imagino que hoy día los más jóvenes de los que nos están viendo van a salir a pedir dulce, ¿eh? Ya que estamos en noche de Halloween. Pero el problema está en que aquí estamos con el tema del dulce o truco, o el dulce o travesura, ¿cierto? Nos tiran un dulcecito los políticos con bonitos títulos progresistas y finalmente nos meten igual, aunque les demos el dulce, ¿verdad? Y se lo aceptemos, finalmente nos terminan tirando la travesura igual, pero una travesura de consecuencias gravísimas para Chile, pero no solamente para el Chile de hoy día, no solamente para el Chile de usted, sino que para el Chile del futuro, de las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, que son los que van a sufrir las consecuencias todas de las decisiones de los políticos si nosotros no somos capaces de detenerlos y de hacer que retorne la sensatez y la cordura a nuestro país. Ok, señores, un abrazo muy grande, saludos Rosamel, también para ti, a Carmencita, por supuesto, un gran abrazo como siempre, a Alejandro Francisco, a Vivi Burgos, a Elizabeth y a toda la gente. Elizabeth que nos dice libertad o dictadura. Meronista dice dulce o portonazo. Nos dice Carmen Miller. Ok. Ya, señores, un abrazo muy grande. ¿Eh? Que tengan un buen descanso. Mañana es feriado en Chile. Así que aprovechen de descansar quienes pueden hacerlo, estar con las familias principalmente. ¿Eh? Y conversar especialmente con los jóvenes. No nos olvidemos nunca que ahí está donde podemos hacer el quiebre, donde podemos romperles la cuerda a estos progresistas y a los políticos en general. Hablando con ellos y haciendo que nuestros jóvenes despierten y se den cuenta realmente quiénes son las personas que están intentando destruir Chile, conozcan el Chile que éramos antes de que llegaran estas personas y hacia dónde íbamos y dónde podríamos estar si no fuese por esos políticos, por esa élite, por esos progresistas.
Juan Luis, un abrazo para ti, Lorena Barrios también, Jacqueline Durcuoy también, Patricio Alfaro, Edu, Mónica Mir, un saludo gigante, Inés Martens, Janet Flores. Hoy día estoy comenzando a transmitir con otro sistema completamente diferente y algo pasó en la transmisión que no se pudo iniciar el destino con Facebook en el momento que iniciamos, así que estamos transmitiendo solamente por YouTube en esta oportunidad. Voy a tratar de resolverlo ya para la próxima transmisión, que espero que sea lo antes posible. Les comento que en cuanto a mi intervención quirúrgica, la siguiente va el día jueves de la próxima semana, así que vamos a tener para estar conversando por lo menos todo lo que queda de una semana completa, 7 días para adelante de conversación, donde vamos a poder analizar varios temas que están y que quedaron ahí en el tapete, pendientes, ¿ok? Ya pues, nos vemos. Un gran abrazo, que estén excelentemente bien. Chao.